Cristina no tan solo tuvo un gobierno fracasado, sino que también escondía las cifras de la pobreza, de la inflación y muchos otros indicadores que demostraban que había dejado el país en una ruina. Mira lo que cuenta Javier Milei. En la descripción del video te dejo el link para la masterclass completa que él le dedicó a Cristina Fernández de Kirchner. En el año 1946 el Banco Central se nacionalizó y a partir de ahí hasta 1991 la inflación promedio de la Argentina fue 240%. En ese intervalo tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra y le quitamos 13,0 a la moneda y el repudio generalizado de la moneda llevó a lo que fue el programa de estabilización más exitoso de la historia argentina, que fue la convertibilidad. Si bien entre el año 1991 y 2001 la inflación promedio fue del 9%, es cierto que ese nivel de inflación se concentró entre los años 1991 y 1992, y a partir de 1993 hasta el 2001 Argentina estuvo entre los países con menos inflación del mundo. Después, cuando el Estado se quedó sin financiamiento y cayó en default, en lugar de tratar de poner las cuentas en orden, decidieron estafarnos nuevamente. De hecho, si ustedes se fijan en los billetes que teníamos en aquella época, decía convertibles de curso legal. Y hoy ya no lo son, no tiene esa consigna. Es decir, por lo tanto, no tienen el respaldo que aquellos billetes tenían. Es decir, la casta política nos volvió a estafar, pero nos dijeron que esa vez o esta vez va a ser diferente y no fue diferente en nada. Yo voy a redondear los números. Aviso porque después van a empezar con que el número, que la coma, no sé qué cosa. Entonces, aviso ya desde antes que los voy a redondear. Si tomo la inflación promedio del primer periodo del régimen kirchnerista, digamos, con Néstor Kirchner a la cabeza, la inflación promedio fue del 10%. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, de donde la pobreza, tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así, claro, así es fácil, digamos, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar. Nosotros hemos decidido decir la verdad, porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Así es que, digamos, por lo menos, señora, si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números. O los desastres que hicieron, por ejemplo, con el caso de YPF, que también nos va a costar carísimo a todos los argentinos.